Bienvenidos al avance del capítulo 112 de la telenovela Ikram. Ikram está en la mansión de Melet y junto a ella Hafize, donde Ikram le hace saber a Hafize que Yeliz la ha estado envenenando para acabar con su vida y por eso ella tiene que hablar con Henry. Al salir se da cuenta que Koray está allí. Por otro lado, Yeliz va donde el doctor para que le ayude diciéndole a Henry que está embarazada de él. El doctor se niega ya que no puede arriesgarse de nuevo porque puede perder su carrera. Yeliz trata de convencerlo diciéndole que ganará mucho dinero. En eso, Henry llega y al ver al doctor lo recuerda cuando llevó a Ikram y le pregunta qué pasa. Yeliz le hace saber que él la revisará. Al pasar al consultorio, el doctor le realiza una ecografía. Henry le pregunta dónde está el bebé ya que él no ve nada. El doctor le menciona que solo tiene 4 semanas y como es muy pequeño no se logra ver nada. Luego de eso el doctor le pide que se limpie y en unas semanas podrá escuchar los latidos del bebé. Por otra parte, Leila busca a Jan para hablar, ya que no se siente cómoda desde que él se fue porque piensa que ella le hizo algo malo. Al mismo tiempo, Koray le hace saber a Ikram que la estuvo buscando por todas partes. Muy preocupado le menciona al oído que lo está deshonrando aun cuando él se pone en riesgo por ella y le pregunta si le va a decir qué es lo que sucede. Ikram le responde que necesita hablar con Henry lo más rápido posible. Koray le menciona que Henry está en la oficina y se ofrece a llevarla. Al mismo tiempo, Leila le comenta a Jan que fue para escuchar la verdad ya que ella cree que él le está ocultando algo. Y si se pregunta el por qué lo cree es porque son iguales. Jan le comenta que no es posible que sean iguales ya que son de mundos distintos, porque ella es rica y él es pobre. Leila le comenta que no se trata de la situación económica de ambos, solo del sufrimiento que los dos tienen, y le pide que le explique porque no lo dejará ir sin que le dé una buena explicación. Jan le pide que lo escuche y le comenta que nunca tenía tiempo para soñar con alguien y por primera vez lo hace, pero los sueños lastiman. Leila le pregunta qué pasa si ella también quiere ser parte de sus sueños y si cree que eso será real. Jan exclama que él no merece eso y se marcha, diciéndose a sí mismo que sienten lo mismo, pero qué diferencia habrá si la abraza y luego ya no está. Mientras tanto, Burak va tras Jan. En otra escena, Nurten menciona que no puede ser sensible y no puede pensar en la chica que olvidó hace años, ni mucho menos amarla ya que es una trampa y no puede caer en ella. Por otra parte, Yeliz le pregunta a Henry si no se arrepiente de culparla y si no está aliviado porque pensó en su orgullo. Henry ve al doctor salir y le pide a Yeliz que tome un taxi y se vaya para la mansión porque él irá para la empresa. Mientras tanto, Leila se pregunta para qué conoció a Jan si la desvió de su camino y al final su verdadero plan era lastimarla. También se pregunta para qué le hace eso y para qué la hace olvidar su pasado si se iba a ir. Mientras tanto, Burak golpea a Jan y le hace saber que esos son saludos de Adnan. Leila se dice a sí misma que si fue tan valiente de irse, tiene que devolverse para hacerle saber lo que ella siente. Al devolverse, encuentra a Jan golpeado. Por otra parte, Henry va tras el doctor y le pregunta qué juego tiene con Yeliz. Al ver que él le miente, lo golpea y le menciona que le cortará la lengua si le vuelve a mentir. En ese momento, el doctor le confiesa que todo fue un engaño. Al mismo tiempo, Koray le dice a Ikram que ha estado muy callada y le pregunta qué sucede. Luego le pide que le diga lo que sea, ya que pensaba que eran amigos y se compartirían los temas personales. Ikram le hace saber que necesita ver a Henry con urgencia y le pide que se apresure. Ikram, al ver que se desvió, decide lanzarse del auto. Koray inmediatamente detiene el coche y va a verla para tocarle el pulso, deseando que ojalá no se muera. Por otro lado, el doctor le confiesa a Henry que cambiaron las muestras de los exámenes de Ikram para que pensaran que se iba a morir de leucemia. Además, le hace saber que Yeliz le pagó para que dijera que estaba embarazada. Henry exclama que pagará por haberle hecho eso a una joven. El doctor le pide que tenga piedad. Henry le hace saber que su vida se le acabó ya que él no tuvo piedad cuando mintió y por eso le dirá todo a la policía. Leila le pide a Jan que no se mueva ya que llamará a una ambulancia. Jan le pide que deje eso así porque se enterará la policía y le pide que mejor lo lleve a su casa.
Leila le dice que no puede dejarlo solo, así que lo llevará a su casa. Al mismo tiempo, Burak le hace saber a su jefe que le dio los saludos que le mandó a Jan, pero antes que lo hiciera pagar se reunió con Leila y hablaron un rato, así que es muy obvio que tienen algo. Adnan menciona que Jan firmó su sentencia de muerte. Al mismo tiempo, Yelis se pregunta qué tenía por hacer Enre, que la dejó sola y se fue deprisa. Koray lleva a Ikram a un lugar cuando recibe una llamada de Yelis. Koray le hace saber que su plan casi se arruina y le confiesa que Ikram ya sabe que no está enferma. Yelis se asombra y le pregunta cómo se enteró y le pide que deje de culparla. Koray le hace saber que le hizo creer que sabía dónde estaba Enre y aprovechó para llevarla al lugar. Yelis por su parte le pide que la detenga y que acabe con ella si es necesario, pero que no permita que se vaya. Al colgar la llamada, Yelis se pregunta qué hará ahora. Por otro lado, Leila le comenta a Jan que irá a buscar a un médico. Jan le pide que se quede con él y eso será suficiente. Yelis está muy asustada y va donde Aliye para pedirle que la ayude, ya que si Enre se entera de algo estarán arruinadas. Aliye le pregunta de qué sospecha Enre y qué hizo ahora. En ese momento, para su mala suerte, llega Enre y le pide que ya deje sus mentiras porque ya descubrió toda la verdad, así que le pide que vayan a la policía. Al mismo tiempo, Melet le cuenta a Hafize que Ikram le hacía las trenzas, pero la abandonó otra vez porque se casará con otro hombre. Hafize le hace saber que ella no la abandonó ya que se fue porque alguien le hizo mucho daño para que se fuera, pero ella la quiere mucho y arreglará todo con Enre. Mientras tanto, Yelis le dice a Enre que se arrepentirá de haberle hablado de esa forma. Enre le manifiesta que se arrepiente por no haberla votado antes. Nurten le pregunta qué pasa, a lo que Yelis le pide que la ayude. Nurten, muy confundida, le pide que se calme y que le expliquen qué es lo que está pasando. Enre les exige que nadie se meta porque de lo contrario les irá mal. Todos se preguntan por qué trata a Yelis de esa forma. Enre le responde que ella arrastró a una persona a la muerte. Por otra parte, Koray toma su arma y menciona que acabará con la vida de Ikram, y así como Enre le quitó a la mujer que él amaba, él también hará lo mismo. Y de pronto por su hermosura lo piense, pero no lo hará. Adnan por su parte le pide a Burak que vuelva con los muchachos y traigan a Jan. Burak le pide que no se preocupe ya que después de la golpiza que le dieron lo traerá con él. Adnan le ordena que si Jan ataca que lo acabe de una vez. Luego de eso, Adnan exclama que por fin le va a llegar el momento a Jan. Mientras tanto, Leila le pide a Jan que no sea necio. Jan le aclara que está bien. Leila le pregunta qué pasó, ya que está segura de que alguien fue a atacarlo. Por otro lado, Aliye le pide a Enre que no acuse a Yelis de algo que no hizo. Nurten interviene y pregunta qué pasó. Enre le entrega la carta en la que el cómplice de Yelis confiesa que le hicieron daño a Ikram. Nurten se sorprende mucho. Aliye le pregunta qué fue lo que pasó. Enre le responde que Yelis hizo un trato con el doctor para hacerle creer a Ikram que tenía una enfermedad incurable. Aliye no lo puede creer y exclama que eso es imposible de que Yelis haga eso. Enre le afirma que todo es verdad, además de que su embarazo también es falso. Aliye desiste en creer, ya que es imposible que Yelis haga ese tipo de cosas. Enre le aclara que no es así y les enseña la carta donde confirman todo. Luego de eso, le pregunta a Yelis por qué lo hizo. Yelis, sin parar de llorar, le jura a Enre que eso es una calumnia. Hafiz interviene y le dice a Enre que ella tiene algo que contar. Enre le pide que hable. Hafiz se le comenta que la señorita Ikram llegó a la casa sabiendo que está sana y le dijo que alguien la estaba envenenando. Yelis se altera mucho y le dice a Enre que todo eso es mentira. Hafiz no se detiene y le comenta a Enre que de hecho Ikram encontró un frasco en el lugar donde estaban sus pastillas y al ver que olía muy mal salió a buscarlo. Enre no espera más y le pide a Hafiz que llame a Ikram hasta que le conteste. Luego toma a Yelis y le pide que camine. Yelis le dice que no irá a ningún lado. Enre muy molesto le aclara que va a hacerla pagar por el daño que le causó a Ikram, a Melet y a él. En ese momento Melet lo sorprende y corre aterrorizada a su habitación. Ella sigue y le pide que no tenga miedo. Melet le pregunta cómo no va a tener miedo si sabe que algo malo le puede pasar a Ikram. Enre le pide que no se preocupe ya que Ikram va a volver y serán una familia.
Al mismo tiempo, Aliyah le pregunta a Yelis si de verdad envenenó a Ikram. Yelis le dice que se tiene que ir antes de que Enre llegue. Aliyah le pide que se detenga, ya que si ella se va de la casa, Enre no dudará ni un segundo en echarla. Yelis se ríe y le aclara que si Enre se entera de lo que le hizo a Melet, se molestará aún más. Aliyah le pide que piense bien las cosas, ya que si se va ahora, Enre le va a reclamar por dejarla ir. Yelis le pide que entonces invente cualquier cosa, pero ella no irá a la cárcel. Además, le aclara que si interviene se meterá en grandes problemas. Por otro lado, Coray le dice a Ikram que nunca va a acabar con ella, sino que la botará como si fuera una basura, ya que de esa manera Enre va a sufrir mucho más. Por otro lado, Jan le comenta a Leila que él estaba peleando con un tipo porque vino a atacarlo, pero no se dio cuenta de los demás y lo atacaron por detrás. Leila le pregunta por qué no los denuncia. Jan le responde que no serviría de nada, ya que lo acusarían inmediatamente. Leila le pide que no se esfuerce mucho y que mejor se acueste un rato. Jan se relaja y la llama por un momento. Leila le pregunta qué sucede. Jan le pide que lo perdone por todo. Más tarde, Enre llega a la sala y al ver a Aliyah tendida en el piso le pregunta qué le pasó. Aliyah le responde que forcejeó con Yelis, pero ella fue más fuerte y se escapó. Enre se molesta mucho, por lo que sale de la mansión y le pide a Suleiman que traiga a todos los hombres y busquen a Yelis, ya que ella es una mala persona. Luego de eso, muy desesperado, llama a Leila. Esta le contesta y le pregunta qué sucede. Enre le pregunta si Ikram está con ella. Leila le responde que no. Luego le pregunta por qué la busca. Enre le responde que no es nada y cuelga. Después de la llamada, Enre se lamenta por no prestarle mucha atención a Ikram y dejar que se fuera. Al día siguiente, Enre entra a la habitación y al ver a su hija muy triste por Ikram, la abraza para que no se sienta sola. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.